Buenos días, muchachos. Hoy veremos la actividad de la semana 6. ¿Ok? ¿En qué va a consistir la actividad de la semana 6? En esta parte vamos a ver la parte de triángulos semejantes y lo que viene siendo el teorema de Tales. ¿Ok? Empiezo a leer. Para realizar el ejercicio 1 de esta actividad, deberás revisar los conceptos y ejemplos resueltos de la página 94 y 95 de tu libro de texto, además de los apoyos teóricos que están en la sección de recursos. ¿Ok? Para el ejercicio número 1 nos piden que encontremos el valor de X en cada una de las figuras considerando el teorema de Tales. ¿Ok? Los segmentos marcados con flechas son paralelas. Vamos a empezar a resolver. Voy a resolver 1 o 2 ejercicios de esta parte. ¿Ok? Me cambio yo al Paint y debemos de recordar, antes de empezar a revisar, a contestar, las características que tienen estos triángulos o un triángulo a ser dividido por rectas paralelas. ¿Ok? Si queremos resolver esta parte, primero debemos de entender que en esta figura, por ejemplo, el ejercicio B, en esta figura tenemos dos triángulos. Este triángulo que voy a marcar en rojo y un triángulo más pequeño que voy a marcar en verde. Entonces, si vemos las características, que ya lo vimos en las actividades pasadas, las características que forman estos dos triángulos, resulta que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Lo que quiere decir es que las medidas del triángulo de color verde son a escala a comparación del triángulo en color rojo. ¿Ok? Entonces, para poder resolver, yo tengo que marcar las razones o encontrar las razones de esta figura. Voy a borrar los demás ejercicios para enfocarme solamente en el que voy a contestar. ¿Ok? Entonces yo voy a marcar las razones de esta figura y empiezo diciendo que este lado más largo del triángulo rojo me mide 20. ¿Ok? El lado más largo del triángulo rojo me mide 20. Este 20, para convertirlo en razón, lo voy a dividir entre el lado más corto del triángulo de color verde. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado, porque aquí no me están dando la medida del triángulo del color verde, que es este lado. ¿Ok? Entonces, este lado, tengo que encontrar la medida de este lado. Entonces, tengo que sacar cuánto le falta a toda la medida completa, que es 20, si le quito yo este pedazo, que es 8. Entonces saco cuenta yo de eso y resulta que la medida que me hace falta aquí es 12. ¿Ok? Aquí tenemos el 12, entonces la división de la razón de este lado del triángulo sería 20 sobre 12. Y aquí yo tengo la primera razón. Luego, recuerden que podemos manejar igualdad de razones. Entonces, yo ya tengo la división o encontrar la primera razón. Esto debe ser exactamente igual a la siguiente razón del otro lado del triángulo. ¿Ok? Que es este lado. Entonces, yo voy a resolver y pongo, si el 20 pertenecía al triángulo rojo, en la parte de arriba de aquí, voy a poner también la medida del triángulo rojo, pero ahora del otro lado. Entonces, escribo la medida y me dice que esa medida sería lo que vale la medida del triángulo verde más 6, que es el número que está ahí. ¿Ok? Y va a ser dividido, todo esto va a ser dividido entre la medida del triángulo verde. ¿Cuánto mide el triángulo verde? En este caso es X. ¿Ok? Entonces, una de las propiedades que tienen las igualdades entre dos razones es que yo al multiplicar los medios, esto que estoy encerrando en rojo, los medios por los extremos, que lo encierro en verde, el resultado que me da de multiplicar estos dos debe de ser igual. En otras palabras, si yo multiplico el 12, pongo entre paréntesis porque es multiplicación, por lo que mide el otro lado, que es X más 6, lo que está en rojo,
el resultado de esa multiplicación tiene que dar exactamente igual a la multiplicación de 20 por X. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí ya tengo una ecuación y voy a resolver esta ecuación para encontrar el valor de X. Multiplico 12 por X y 12 por 6 y escribo el resultado. 12 por X tengo que es 12X más 12 por 6 tengo que serían 72. Entonces, eso debe ser igual al resultado de 20X. ¿Ok? Si ustedes se fijan, yo aquí tengo ya hice las multiplicaciones y ya estoy reduciendo los términos. Luego de hacer eso, yo tengo que pasar todas las X, que aquí yo tengo del lado izquierdo 12X y del lado derecho 20X. Entonces yo tengo que dejar la variable X solamente a uno de los lados. En esto es lo que voy a hacer, como el 20X es mayor y para no manejar números negativos, este 12X lo voy a mover del otro lado de la igualdad, con la operación contraria que está haciendo. Entonces, este 12X lo que está haciendo es sumar. La operación contraria de sumar sería restar. Entonces, el resultado me quedaría 72, que no lo moví. Quedaría del mismo lado, 72 va a ser igual a los mismos 20X que tampoco se movieron, menos 12X. ¿Ok? Y sigo resolviendo. Tenemos ahora 20X menos 12X. Entonces yo resuelvo y digo que tengo 20 manzanas menos 12 manzanas. El resultado de esto serían 8 manzanas. ¿Ok? Entonces escribo yo la ecuación de esa manera. Lo voy a poner de este lado para agarrar espacio. Y tenemos que 72 sería igual a 8 manzanas. Entonces yo esta parte lo entiendo como si compro yo 8 manzanas sería igual a 72 pesos. Pero aquí no me están preguntando por 8 manzanas, solamente me están preguntando el valor de una. Entonces tengo que despejar la variable X. ¿Qué le estorba la variable X? El 8. ¿Qué está haciendo el 8? Está multiplicando. Entonces lo voy a pasar del otro lado de la igualdad con la operación contraria. Lo contrario de multiplicar sería dividir. Entonces me quedaría la ecuación 72 octavos igual a X. Y resuelvo. Entonces 72 sobre 8, ¿cuánto es? Vamos a resolver. Sacamos la calculadora si tenemos problemas. 72 sobre 8 y me da resultado 9. Entonces quiere decir que el valor de X, 9, sería el valor de X. Y también lo puedo poner al revés, que X es igual a 9. Y yo aquí ya terminé de resolver y ya encontré el valor de X. Si quiero yo comprobar esta parte de estar seguro, sustituyo el valor de X en la ecuación o razones que yo ya tengo. Entonces me quedaría 9 más 6, que sería 15, y del otro lado 15 dividido entre 9. La división de 20 sobre 12 debe ser exactamente igual de 15 sobre 9. Vamos a ver si es cierto y decimos que es 20 dividido en 12 me da 1.66. ¿Ok? Borramos eso y digo que 15 dividido en 9 me tiene que dar exactamente lo mismo. Si me da lo mismo, quiere decir que el resultado es correcto, y así es como se resuelven estos primeros ejercicios o estas primeras actividades del ejercicio número 1, entendiendo, recuerden, que al momento de ser dividido un triángulo, cualesquiera que sea el triángulo, por dos rectas paralelas o por una recta paralela a su base, entonces tenemos dos triángulos semejantes y así es como lo podemos encontrar. ¿Ok? Para los siguientes ejercicios, aquí no se ven, pero para estos dos ejercicios, el G y el H,
tenemos que entender una de las propiedades que tiene el teorema de Tales al ser dividido o al dividir rectas que no son paralelas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a copiar los ejercicios y para empezar a resolverlos. ¿Ok? Para empezar, debemos de entender que la recta, por ejemplo, si vamos a resolver el ejercicio H, debemos de entender que la recta, esta que tenemos aquí, de color negro, con la otra, que también voy a remarcar de color negro, no son paralelas. Pero las que sí son paralelas son las rectas que voy a marcar de color rojo. FA me dice que es paralela con EB y a su vez esta también es paralela con DC o CD. Esas tres rectas que tengo en rojo también son paralelas. Entonces, una de las propiedades del teorema de Tales, que al momento de cruzar estas rectas, nos dice que estos segmentos, este segmento AB, o lo pongo más cerquita, este segmento AB es proporcionalmente o está en proporción con el segmento FE. Son semejantes, ¿ok? Lo que quiere decir es que yo con estos dos puedo armar una razón que va a ser exactamente igual a la misma razón que tengo de este lado. Esta razón de color verde con esta razón del otro lado también que marqué de color verde, pero mejor la pongo de color amarillo para identificarlas. Estas dos razones van a ser exactamente iguales. Entonces yo armo lo que viene siendo una proporción y digo que el valor de 12, lo voy a poner en color negro para que se vea, 12 dividido entre el otro lado, que es x más 8, va a ser exactamente igual a la otra razón del color verde. Entonces aquí yo voy a poner 15 dividido entre x más 22.5. ¿Ok? Y hago exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Hago la multiplicación de los medios por los extremos. O sea, multiplico cruzado x más 8 por 15 y hago la multiplicación de 12 por x más 22.5. Y estas dos multiplicaciones, el resultado que me dé de multiplicar estas dos, me debe dar exactamente igual. Entonces yo marco ya la ecuación y digo que al multiplicar 12 multiplicado por x más 8, el resultado de esa multiplicación me debe dar igual de multiplicar 12 por x más 22.5. ¿Ok? Y aquí yo ya tengo una ecuación y hago la multiplicación exactamente como lo hicimos en el ejercicio anterior. Sería 12 por x y 12 por 8. Creo que aquí me equivoqué. Vamos a corregir. Aquí nos es 12. Agarré el valor mal. El de color rojo sería 15 por x más 8. Entonces corregimos y sería 15. Entonces sería 15 por x más 8 y sería 12 por x más 22.5. Entonces 15 por x más 8 y 12 por x y 12 por 22.5 y vamos a resolver. Borro esta parte de abajo que me estorba para resolver y empiezo a hacer la multiplicación. Y decimos que 15 por x viene siendo 15x y tenemos que 15 por 8, vamos a sacar la calculadora, 15 por 8 serían 120. Entonces
positivo, serían 15x más 120, va a ser igual a multiplicar 12 por x más 22.5. Entonces hacemos la primera multiplicación. 12 por x serían 12x más 12 por 22.5. Entonces decimos que es 12 por 22.5. Y tenemos que es 270. Entonces 12x más 270. ¿Ok? Ahora tenemos ya la ecuación un poquito más sencilla y ahora lo que debemos de hacer es mover las x, esta 15x y esta 12x, dejarla del mismo lado de la igualdad y este 120, vamos a dejarla del mismo color, este 12x y este 120 y este 270 del mismo lado de la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Yo voy a mover el 12x, como es menor y que quiero que quede positivo, lo voy a mover para el lado izquierdo y este 120 lo voy a mover para el lado derecho. Solamente voy a mover esos dos valores y vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos 15x que no se movió, menos, como el 12x está sumando, lo vamos a pasar restando. Tenemos 15x menos 12x. Recuerden que vamos a mover con la operación contraria. Y del otro lado de la igualdad me va a quedar el 270 positivo que no se movió, menos, porque este 120 está sumando, lo voy a pasar restando. 270 menos 120. Y resolvemos. Tenemos ahora 15x menos 12x. Vamos a ver. Esto nos da como resultado 15x menos 12x, 3x positivo. Eso va a ser igual a 270 menos 120. Sacamos la calculadora, ponemos 270 menos 120 y nos da como resultado 150. Entonces regresamos acá, nos decimos que 3x va a ser igual a 150. ¿Ok? Ya, si ustedes se fijan, vamos reduciendo la ecuación y ya la volvemos más sencilla. Solamente queremos dejar la variable x, la vamos a despejar y la vamos a dejar sola. ¿Cuál nos estorba? Nos estorba el número 3. ¿Qué está haciendo este número 3? Está multiplicando. Lo contrario de multiplicar, lo quito de aquí y lo paso dividiendo. Y hacemos la división, 150 sobre 3. Y me da como resultado como 50. Entonces, el resultado de la variable x en el ejercicio h sería igual a 50. ¿Ok? Vamos a ver si esto es cierto. Y para saber si es cierto, los resultados de la multiplicación del cruzado de estas dos razones, x más 8 por 15 y 12 por x más 22.5, me debe dar lo mismo. Sustituyo el 50 en la x, esta x vale 50 y me quedé a 50 más 8, serían 58, 58 por 15. Hago la multiplicación, 58 por 15 y me da resultado 870. Entonces aquí tenemos 870. Y al momento de multiplicar 12 por x más 22.5 me debe dar lo mismo. Entonces sustituimos el valor de x, que vale 50, más 22.5 me da 72.5 y lo multiplico por 12. Entonces tenemos 72.5 por 12 y me da también los 870, lo que quiere decir que el resultado es correcto. Y así es como van a resolver esta primera actividad o el ejercicio número 1 que viene programado para la semana número 6. ¿Ok? Seguimos leyendo las demás actividades. Dice, nota importante. Para realizar los ejercicios y problemas de esta actividad, deberás revisar los conceptos y ejemplos resueltos de las páginas 97 al 101 de tu libro de texto, además de los apoyos teóricos que están en la sección de recursos. ¿Ok? Recuerden que toda esta información está en la plataforma de Moodle, a la cual ustedes ya tienen acceso. Para el ejercicio número 2, nos piden obtén el lado desconocido de cada triángulo
utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, primero debemos de recordar qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Pitágoras lo que dice es que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, vamos a dibujar uno, tenemos este triángulo rectángulo, ¿ok? Recuerden que para que sea triángulo rectángulo debe tener cuando menos un ángulo recto, independientemente de cuánto miden los demás ángulos. Entonces Pitágoras nos dice que si nosotros dibujamos cuadrados en cada uno de los lados de un triángulo rectángulo, vamos a dibujar los cuadrados, lo que se parezca lo más posible, ¿ok? Tenemos ahí los cuadrados. Resulta, me falta uno todavía, a ver si me sale este. ¿Ok? Estoy dibujando cuadrados. Bueno, ahí está. Entonces tenemos aquí que si este cuadrado amarillo y este cuadrado verde, nos dice Pitágoras, que sumamos el área de este cuadrado amarillo y de este cuadrado verde, nos da como resultado el área del cuadrado rojo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo conozco, si en dado caso yo conozco la medida de dos de sus lados de uno de los triángulos, por ejemplo el cuadrado verde, digo que mide 3 metros, este cuadrado verde digo que mide 3 metros y este cuadrado amarillo digo que mide 4, sacamos el área del cuadrado verde, que viene siendo 3 por 3, vamos a ponerlo con punto, vamos a poner como paréntesis, 3 por 3 me va a dar como resultado el área del cuadrado verde, ¿ok? Que en este caso viene siendo 9. Y del cuadrado amarillo hacemos lo mismo. Si yo multiplico 4 por 4, me va a dar como resultado el área del cuadrado amarillo, ¿ok? Que en este caso es 16. ¿Esto para qué? Pitágoras me dice que si yo sumo el área de este cuadrado verde, que es 9, y el otro cuadrado amarillo, me va a dar como resultado el área del cuadrado rojo. Entonces quiere decir que si yo sumo 16 más 9, me va a dar resultado el área del cuadrado rojo. Entonces 16 más 9 me da 25. ¿Ok? Entonces lo que quiere decir es que el área del cuadrado verde va a ser 25 unidades cuadradas, o si son metros serían metros cuadrados. ¿Esto para qué me va a servir? Recuerden que para si yo tengo el área de un cuadrado, a ese 25 le saco raíz cuadrada. Por ejemplo, a este 25 le sacamos raíz cuadrada. Vamos a dibujar la raíz cuadrada. El resultado que me dé va a ser la medida de sus lados. Entonces, en este caso, a mí me interesa el lado del triángulo solamente, que para cualquiera de sus lados va a medir 5. Entonces, yo con esto ya obtengo los lados o las medidas del triángulo rectángulo. Y aquí tenemos que el cuadrado verde me mide 3, el cuadrado amarillo me mide 4 y en este caso el cuadrado rojo me va a medir 5. El lado más largo, como lo vimos en las actividades anteriores, a este lado más largo se le conoce como hipotenusa. ¿Ok? La hipotenusa siempre va a ser la medida más larga y siempre va a ser el lado que está enfrente del ángulo recto. ¿Ok? Esta es la hipotenusa. Entonces, vamos a irnos al ejercicio de la actividad 2 de la semana 6 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, obtén el lado desconocido de cada triángulo utilizando el teorema de Pitágoras y el concepto de medida proporcional. ¿Ok? Ustedes se fijan, nos dan diferentes triángulos. Solamente aquí tenemos que tener cuidado porque en los primeros 3 ejercicios A, B y C vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y vamos a ver cómo se podemos resolver también utilizando el teorema de Pitágoras, pero otra de las características que tienen los triángulos rectángulos para los ejercicios D, E y F. ¿Ok? Vamos a tomar un ejercicio, tomo yo un ejercicio, digamos el ejercicio
esta es hipotenusa, esta es hipotenusa. Vamos a agarrar el inciso A, que no se refiere al lado de la hipotenusa. Y vamos a borrar las demás actividades por el momento que no vamos a utilizar. Solamente vamos a resolver el inciso A. Entonces, hacemos el mismo ejercicio que en el anterior. Y nos dice que si yo tengo este cuadrado, este triángulo rectángulo, y si yo dibujo cuadrados a su alrededor, o sea, pongo un cuadrado de este lado, pongo un cuadrado de este lado, el resultado de la sumatoria de esos dos cuadrados va a ser el área del cuadrado más grande o el área que tengo yo acá en la hipotenusa. Ok, si no son cuadrados, pues ahí dispensen. Vamos a suponer que están cuadrados. Ok, cerramos. Los pintamos igual. La hipotenusa la vamos a pintar de color rojo. Bueno, este es de color rojo. El otro de color amarillo. Y el otro de color verde. Y resolvemos. Nos están pidiendo, sacamos el área. En esta área, el área del cuadrado rojo sería 29 por 29. Entonces hacemos la multiplicación. Decimos que 29 por 29 y nos va a dar como resultado el área del cuadrado rojo. Sacamos la calculadora. 29 por 29 me da 841. Entonces el área del cuadrado rojo viene siendo 841 unidades. Ahora hacemos lo mismo con el área del cuadrado amarillo. Lo vamos a poner por fuera para que nos quepa y decimos que 21 por 21 me va a dar como resultado 21 por 21 me da 441. Entonces el resultado viene siendo 441. Entonces recuerden que manejando la misma ecuación que en el anterior, si yo sumo el área de este cuadrado verde más el área del cuadrado amarillo, me va a dar el área del cuadrado rojo. Entonces yo pongo exactamente la misma ecuación. El área del cuadrado verde no sé cuánto es, lo voy a dejar en blanco, más el área del cuadrado amarillo, 441, va a ser igual al área del cuadrado rojo, que es 841. Entonces aquí yo voy a buscar qué número me hace falta poner en la línea para que me den 841. Entonces aquí está sencillo, yo ya sé que el número que me hace falta aquí, me falta un 400 encima de la línea para que 400 más 441 me dé 841. Entonces esto que yo tengo en la línea viene siendo el área del cuadrado verde. ¿Ok? Entonces el área del cuadrado verde va a ser de 400. Pero a mí no me interesa el área del cuadrado verde. A mí lo que me interesa es cuánto mide uno de sus lados. Entonces hago lo mismo que en el ejercicio anterior. Saco la raíz cuadrada de 400 y eso es lo que me va a medir, o eso es lo que va a ser el valor de x. Sacamos la calculadora, le decimos a la calculadora que nos saque la raíz cuadrada de 400. Ok, acá está la raíz cuadrada y nos dice que 20 es el resultado. Entonces la medida de este valor de x va a ser de 20 unidades. Ok, así es como van a resolver los primeros 3 ejercicios. Luego, para el ejercicio de E y F hay que recordar la actividad que vimos, la actividad 10 que vimos en la semana 5, donde tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde si trazamos la altura desde la hipotenusa, desde el vértice del ángulo recto, se forman dos triángulos semejantes. ¿Ok? En esta figura les explicaba yo la clase pasada que tenemos aquí 3 triángulos. ¿Ok? Vamos a pasarnos al Paint. Esta parte la vamos a borrar. ¿Ok? Tenemos aquí, yo voy a dibujar los 3 triángulos. Un triángulo de color negro. ¿Ok? Tenemos el triángulo ABC de color negro. Tenemos déjame terminarlo. Tenemos un triángulo que se llama ABC.
¿ok? Mayúsculas. ABC es el primer triángulo. Luego tenemos otro triángulo que lo voy a dibujar de color verde, que es este de aquí, ¿ok? Lo voy a hacer a lo mejor un poquito más chico para distinguir las líneas. ¿Ok? Este triángulo de color verde es el que se nombra, de acuerdo a sus puntos, sería ABD. Es el triángulo de color verde. Luego tenemos otro triángulo de color rojo. Vamos a hacerlo, que es este de acá. También es esta línea. También es esta línea. Y tenemos esta línea. ¿Ok? Entonces resulta en ese triángulo de color rojo que lleva por nombre BDC, vamos a ver las características de esos tres triángulos y por qué son semejantes entre sí. ¿Ok? Primero, para entender, debemos de reconocer que el triángulo ABC tiene un ángulo recto. Pongámoslo de color negro. Este es el ángulo recto para el triángulo ABC. Entonces, los de otros dos triángulos también tienen un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, el triángulo ABC, para empezar, tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo ABD tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Vamos a escribirlo para que se note mejor. El triángulo ABC tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo ABD también tiene un ángulo de 90 grados. Y el triángulo BDC también tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, los tres tienen ángulos de 90 grados. Ahora, si yo comparo el triángulo ABC con el triángulo ABD, el triángulo negro con el triángulo verde, me puedo identificar que ambos triángulos comparten un ángulo en común, que es el ángulo A. Este ángulo que yo estoy marcando aquí, más grande, en el triángulo negro y el triángulo verde es el mismo ángulo. ¿Ok? También tienen un ángulo A y también tienen un ángulo A. Y si nosotros recordamos las características de los triángulos semejantes, una de ellas nos dice que si dos de sus ángulos son iguales en ambos triángulos, entonces ambos triángulos son semejantes. Con esto ya comprobamos que el triángulo ABC y el triángulo ABD son semejantes. Ahora, si yo voy a comparar, si yo comparo ahora el triángulo verde, o el triángulo rojo, mejor dicho, con el triángulo negro, me doy cuenta que ambos triángulos, el negro y el rojo, comparten un ángulo que se llama C. El triángulo negro tiene un ángulo que se llama C, y el triángulo rojo tiene un ángulo que se llama C, y el triángulo negro tiene un ángulo que se llama C. Entonces quiere decir que si dos ángulos entre ellos son iguales, por lo tanto los dos triángulos son semejantes. Entonces, aquí nos encontramos que si entonces el triángulo ABC es semejante con el BDC y es semejante con el triángulo verde, entonces podemos decir que el triángulo rojo y el triángulo verde también son semejantes. ¿Ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer con las características, con los triángulos del ejercicio que tenemos aquí, el inciso D, el inciso E y el inciso F, del ejercicio número 2 de la semana 6. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a tomar el ejercicio, me voy a ir al Paint, sustituyo esta parte y voy a tomar un ejercicio. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, el primer ejercicio, el inciso D, voy a borrar todo, seleccionar solamente el inciso D y hacer exactamente lo mismo, buscar los triángulos semejantes y manejar las razones. Copio el triángulo. ¿Ok? Tenemos este triángulo. Y aquí también voy a marcar los tres triángulos, el más grande, para manejar los mismos colores. Este triángulo más grande, ya vemos de color negro. El otro triángulo más pequeño. ¿Ok? El triángulo más grande de color negro, voy a ver si me deja colorearlo. Este triángulo más pequeño de color verde. ¿Ok? Este de color verde. Y el otro
de abajo de color rojo. Este de abajo de color rojo. Ok, yo aquí ya tengo identificados los tres triángulos. Entonces me piden a mí localizar este segmento del triángulo, este segmento que lo voy a marcar a lo mejor de color lila para identificarlo, que es la línea X de aquí. Este segmento me piden cuánto es lo que mide. Ok, primero voy a yo localizar el triángulo de color negro, y para identificarlos a lo mejor le voy a poner letras si no tiene nombre. Este segmento más largo me mide 5, ok, del color negro el segmento más largo me mide 5, ok. La base que está pegada con el ángulo de 90 grados y el otro ángulo me mide 3, o sea, este 3 viene siendo la hipotenusa del triángulo rojo, pero en este caso para el negro viene siendo la base. Entonces para la base me va a medir 3, ok, y para el otro lado, como no tengo yo letra, este me mide A, ok, del triángulo negro el otro lado me mide A. Entonces ahora voy a hacer lo mismo con el triángulo de color verde. En los otros dos triángulos debemos de tener cuidado, porque este 5 que tengo aquí representaba la hipotenusa del triángulo de color negro. Entonces aquí en esta misma línea hacia abajo, voy a poner la medida del triángulo de color verde, pero también de la hipotenusa, ok. Entonces el triángulo de color verde de la hipotenusa, yo no sé cuánto es, pero sé que este lado, su hipotenusa, va a ser A para el triángulo verde, ok. Tenemos también que el otro de sus lados, que es la base, si nosotros giramos este triángulo de color verde, lo ponemos igual que el triángulo de color negro, lo giramos, tenemos el ángulo recto, y el lado A, que es la hipotenusa, se vuelve el lado X. Entonces este tendría el valor de X. Y la base la vamos a llamar B, ok. Sería, recuerden que todo junto me mide 5, ok, y este B para el ángulo, para el triángulo de color verde, sería el valor de todo completo y este lo voy a poner C, el otro lado. A este segmento desde aquí para acá, que viene siendo pues ya de color rojo, le voy a poner C. Entonces, para encontrar la medida de B, yo la voy a poner aquí y le voy a poner B, ok. Y ahora seguiría el triángulo de color rojo. Hacemos lo mismo, su hipotenusa me va a medir 3, el segmento, el lado más grande, si yo lo volteo, ok, si le doy la vuelta, sería la base. Por ejemplo, si tenemos el ángulo, si yo giro, por ejemplo, este triángulo, le doy vueltas, tenemos que este ángulo que tenemos aquí es igual al de color negro, ok. Entonces si yo giro este triángulo, esta parte del lila sería la altura, que viene siendo la A, pero en este caso sería el valor de X que estamos buscando. Entonces aquí resolvemos esta parte diciendo que para este triángulo del valor de X o el valor al que corresponde la base, viene siendo la letra A. Entonces esta X iría de este lado, ok, y el valor que me hace falta sería el valor de C, ok. Y aquí yo puedo manejar razones para poder resolver. Por ejemplo, yo puedo decir que la razón de 5A va a ser igual al valor de 3 sobre X, ok. Puedo tomar esta razón y resolver, pero se me dificulta porque aquí tengo dos variables que no sé cuánto valen. Lo que sí puedo resolver yo, por ejemplo, decir también el valor de B, ponerlo en relación